trinchera, porque la verdad está en el barro. Semanas anteriores hemos reflexionado acerca de la modernidad como sistema imperante en este planeta y sobre las condiciones en las que nos encontramos actualmente respecto de algunos espacios de poder. La pregunta obligatoria es si siguen siendo eficientes las instituciones que teóricamente velan por nuestras democracias. Y claramente, para responder esta pregunta, se vuelve necesario hacer un breve repaso histórico, porque desde su conformación, los estados nacionales modernos, como los conocemos, han sido motivo de disputa entre procesos políticos, entre corrientes políticas, o bien defienden los privilegios de las clases acomodadas, de las oligarquías, de la clase burguesa, como queramos decirle, o bien priorizan o ponen el ojo en el conjunto de la población, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, en los proletarios, en la clase popular, en los primeros, los últimos, como dice Andrés Manuel López Obrador. Si bien en cada país se ha dado de diferente manera y con tiempos particulares esta disputa, siempre estuvo presente. Pero la particularidad de esta disputa es que habitualmente se ha dado en los cargos que son electivos dentro del Estado. Hablamos obviamente del poder ejecutivo, la presidencia, y de los poderes legislativos. La presidencia, los ministros, los gobernadores, los intendentes y concejales o diputados o senadores. Pero la mayoría de las estructuras del gobierno que conocemos tienen un tercer poder que no se elige, donde siempre funcionaron sectores acomodados y donde el poder siempre reinó, que es el poder judicial. Esta particularidad de las democracias liberales, entre comillas, occidentales, recordemos que la semana pasada hablábamos de que Varoufakis dice que este concepto es una falacia histórica, que es una contradicción, no puede haber una democracia liberal, porque los liberales defienden el privilegio de unos pocos, y la democracia es el gobierno del pueblo, o sea, de la mayoría, de los pobres. Esta contradicción, sostiene Varoufakis, en realidad lo que existió siempre son autocracias, o sea, el gobierno de unos pocos, donde se dan elecciones cada tanto periodo de tiempo para que cambien algunas cosas sin que cambie nada. Y esa democracia liberal, hoy globalizada, o en gran parte globalizada, es la que garantiza estas estructuras institucionales donde un sector del poder, como es el poder judicial, que tiene que ser el garante de impartir justicia, recae sobre un poder del Estado que actúa como corporación, que actúa como bloque, que actúa como familia. Aquellas y aquellos que deben garantizar y hacer respetar que funcione la democracia, son, y ojalá en un futuro cercano o mediano no lo sean, un sector que con el devenir histórico ha concentrado cada vez más poder, cada vez más vínculos con factores de poder reales del sector privado, ya sea nacional o transnacional, y que juegan su propio juego. El debate sobre esta composición y configuración de las instituciones de los estados modernos no es algo nuevo. Muchas y muchos han teorizado al respecto, pero son pocos los casos en los que se ha reformado o transformado esa estructura o esas estructuras. Y sin duda los procesos más interesantes para ver, al menos en nuestro continente en el último tiempo,
han sido los procesos constituyentes. Hablamos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Esta última, por ejemplo, además de hacer un proceso constituyente, en ese sumó 2 poderes más del Estado. En la constituyente de 1999 hablamos del poder ciudadano y del poder electoral, que se diferencian de los otros 3 ya existentes y que tienen el mismo rango. Proceso mediante, la Revolución Bolivariana realizó transformaciones fundamentales para seguir con vida hoy, para fortalecer su democracia, aunque el Poder Judicial sigue siendo electo a consideración de la postulación de la Asamblea Nacional, cosa que sucede en casi todos los estados modernos que conocemos. Distinto, esto lo mencionábamos hace un ratito, fue el proceso boliviano, donde sí se cambió la forma de elegir a los integrantes del Poder Judicial del Estado plurinacional, que es a través del voto, pero que eligen jueces únicamente. Bajo la dinámica actual de todos los estados modernos, quien logre hacerse con el control del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, dependiendo del país, tendría la potestad de poner o sacar a quienes serán aquellas o aquellos que van a imponer justicia, o esa será su tarea, con lo que ello representa. En casi ningún caso es el pueblo, mediante su voto, quien elige a sus magistrados, no solamente jueces. Hombres y mujeres que, aunque no lo parezca, tendrán un poder determinante en las vidas de todos los ciudadanos y ciudadanas de las distintas naciones, que pueden determinar, por ejemplo, quién va a terminar privado de su libertad por cometer un ilícito o quién no, que van a determinar si tal o cual acción de determinada persona o de determinada corporación está en falta con lo que dice la ley o la Constitución o no, y si en caso de haber una violación, cuál es la pena que le cabe. Una de las referencias políticas que problematizó públicamente sobre este problema, que atraviesa el mundo entero, fue Cristina Fernández de Kirchner en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que organizó Claxo en noviembre de 2018. Bajo el título Capitalismo, Neoliberalismo y Crisis de la Democracia, la entonces expresidenta alertaba en su ponencia sobre los problemas que ha generado en el capitalismo y el neoliberalismo, a lo cual deberíamos agregar la modernidad y la necesidad de repensar el actual ordenamiento institucional de nuestros estados, dado la falta de respuestas concretas que las estructuras actuales tienen a las demandas populares o a lo que necesitan los pueblos de cada una de nuestras naciones. Sobre todo, habló respecto del rol del Poder Judicial, cómo este opera políticamente y cómo eso influye en la vida cotidiana de nuestros pueblos y nuestros procesos políticos. Preguntémonos, ¿cuántos presos por corrupción, sean del sector privado o del público, conocemos? ¿Quién fue preso por no haber pagado impuestos, por ejemplo? ¿Qué empresario conocen que haya terminado tras las rejas por lavado de dinero proveniente del narco o de alguna actividad ilícita? Seguramente, por más que nos pongamos a buscar, encontraremos poquitos nombres. En aquel entonces, gobierno de Macri, Cristina Fernández afirmaba: hoy han vuelto al FMI con un préstamo de 57.700 millones de dólares que convierte a la Argentina y a sus gobiernos, una vez más, en meros gestores de políticas que le son impuestas desde afuera, además de tener que devolver ese dinero. Ese dinero no fue a obras,
ni se mejoraron sustancialmente las vidas de nuestro pueblo, tal como está sucediendo en la actual administración. Ese endeudamiento está sirviendo y está siendo utilizado por los mismos actores que en aquel entonces para fugar capitales, para que los grandes especuladores locales y extranjeros hagan jugosas ganancias a costa del sufrimiento de las argentinas y de los argentinos. ¿Y quién va a juzgar o quién juzga este accionar? El Poder Judicial. Ese que siempre estuvo en control de la familia, que defendió históricamente el status quo, el dominio de la burguesía nacional, si es que existía, o del dominio internacional de los sectores de poder reales, que determina lo que podemos y lo que no podemos hacer como país. El caso mencionado es solo un ejemplo del poder y de la responsabilidad que tienen quienes deben garantizar el buen funcionamiento de la democracia o democrático. Podríamos hablar además de los casos de persecución a referentes políticos, de lawfare como se lo conoce en inglés. Podríamos mencionar las enormes tapaderas de escándalos de corrupción que involucraban al sector privado, la interminable y agotable falta de respuesta ante el asesinato conocido como femicidios o transfemicidios o travesticidios, la inagotable falta de respuesta ante esos casos, la prácticamente nula investigación sobre los poderes concentrados, sobre los sectores locales empresariales, sobre los especuladores internacionales, entre un sinfín de ejemplos que podríamos agregar en una lista que sería interminable y que sería aburridísima, no solamente de armar, sino de leer. Más allá de que seguramente existen otras experiencias, el acto eleccionario que va a vivir México mañana, 1 de junio, será un antes y un después en la vida institucional no solo de ese país, sobre todo porque servirá de ejemplo para que todo el continente, y quizás el resto del mundo, empiece a poner en tela de juicio si no tiene que hacer algo parecido. El proceso de la reforma judicial que inició Andrés Manuel López Obrador y que continúa hoy Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto de los pelos a las oligarquías y poderes reales del mundo entero. ¿Qué cosa? Como se imaginarán, o cosa que, como se imaginarán, no es algo fácil de lograr. Y es que transformar ese poder del Estado, donde siempre estuvieron refugiados, puede significar un punto clave y fundamental para que el resto de las transformaciones de la 4T puedan avanzar en ese país, que obviamente quitará poder al poder. Las respuestas virulentas y conservadoras de los poderes concentrados dejan aún más claro que cuando un gobierno popular llega al poder del Estado, o al control del Estado, o al gobierno, lejos de relajarnos, los pueblos del mundo tenemos la titánica tarea de presionar para que se cambien estas viejas estructuras de control y de dominación, hoy en manos de un tándem compuesto por oligarquías locales y poderes transnacionalizados que pretenden seguir saqueándonos eternamente. El tiempo de crisis, de representación, de crisis institucional, de crisis del orden imperante o de las democracias, siempre es un buen momento porque habrá una oportunidad para que el salto sea hacia adelante y no hacia atrás. Tal como decía el comandante Chávez allá por 1999, para perseverar, decía Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Necesitamos pueblos movilizados, permanentemente organizados,
estudiando, trabajando, analizando, discutiendo colectivamente un proyecto de nación que sea superador de las actuales condiciones. Habrá que ponerse a trabajar, ¿no?